realmente han venido a aflorar al país todas o gran parte de las contradicciones en las cuales las fuerzas más oscuras del país han estado trabajando por tiempo. Y estas son fundamentadas en que se le ha quitado al pueblo de Guatemala su derecho a decidir y se ha trasladado a diferentes instituciones, diferentes individuos, y a veces uno ve como que en Guatemala, en lugar de estar enfrente de un país, está enfrente de una finca. Hoy, cuando uno oye las declaraciones del señor Yamatei, presidente de la República, o dígase mejor gerente de la finca, dice que está amenazado y que del exterior lo han llegado a amenazar a que si no cumple las órdenes que ellos le dan, entonces va a estar en serios problemas. La verdad es que hemos visto ya y lo toleramos. El señor Yamatei corría a llamar al señor Almagro para protegerse y ahora les crecieron los enanos y lo está presionando la Comunidad Europea, dice, lo está presionando los norteamericanos, lo está presionando un montón de entes que tienen intereses espurios en el país, que no son los intereses genuinos que responden a los deseos de la sociedad guatemalteca, las necesidades que los guatemaltecos tenemos. Manifestó su rechazo a las constantes injerencias extranjeras en los asuntos internos de mi país. Aún con el tamaño de esta interferencia en temas que solo competen a los guatemaltecos, fuimos mesurados, pero firmes cuando protestamos y denunciamos a un gobierno que, de manera unilateral y sin permitir la posibilidad de defensa ante los señalamientos en sus contras, se atrevió a suspender la visa a más de 100 diputados del Congreso de la República simplemente porque cumplieron con su deber. Sin duda, esta acción intervencionista, a todas luces injustificada entre iguales, que somos aliados diplomáticos, políticos y socios en temas comerciales y económicos. Recuérdense que aquí estamos interactuando para pensar diferente, para ir afuera de lo que piensan los de siempre, creen que tenemos que pensar como ellos. A mí me dio risa hoy. Y ay, Dios mío, imagínense eso, en Emisoras Unidas, preguntándole a Dionisio Gutiérrez qué piensa de todo esto y sacando conclusiones y todo, por favor. ¿Cómo entender este peligro al que ha llegado la democracia de Guatemala? Bueno, hay que entenderlo como un proceso de deterioro, de degradación que ha venido sufriendo a través de este siglo, tal vez con 2 oportunidades perdidas, pero que el resto de los gobiernos lo que han sido son los implementadores, los ejecutores de la implantación en Guatemala de un Estado criminal, dominado por la corrupción, el narcotráfico. A través de un esfuerzo que ellos han hecho, estos grupos criminales, de formar partidos políticos para llevar candidatos a los puestos de elección popular, Congreso, incluso presidencia. Y lo que hemos tenido es eso, presidentes delincuentes, representantes del crimen organizado, narcotráfico y corrupción, y por supuesto diputados que son pues sus alfiles y sus peones, ¿no? El problema grave, Felipe, es que en los últimos años esa contaminación se ha venido regando, degenerando hacia el sistema de justicia. Y ese es el punto de inflexión en que un Estado se convierte en un Estado criminal, cuando ya tiene parte del sistema de justicia secuestrado y a través de él empiezan a perseguir a enemigos, a críticos y a opositores, y básicamente a consolidar pues eso que se llama en teoría política el Estado criminal. Señores, yo no entiendo eso. ¿Por qué no podemos salir de ese ámbito de emisión de opinión cuando sabemos que Dionisio Gutiérrez está parcializado en una de las mafias estas que están actuando? Ahí tiene a su equipo de abogados poniendo amparos, haciendo un montón de cosas. ¿Cómo nosotros vamos a tomar en cuenta una opinión como la del señor Dionisio Gutiérrez cuando ha tomado partido en este problema? Está de acuerdo. Aquí en Guatemala vivimos una especie o un secreto judicial, ese peligro permanente. Absolutamente. En los últimos años hemos visto cómo periodistas, activistas, gente de sociedad civil y de otros sectores han sido perseguidos e incluso encarcelados, que eso lo que es un secuestro. Ellos son prisioneros políticos, verán un buen grupo de ellos, otros han tenido que ir al exilio, y todo el trasfondo de esto es que con la excusa de diferencias ideológicas, los grupos criminales que tienen posiciones de poder en el Estado, lo que hacen es inventar acusaciones, crear evidencia falsa y perseguir judicialmente a sus enemigos y detractores, a la gente que los está exponiendo. Entonces, este es un fenómeno que está creciendo en Guatemala, pero como digo, estamos a tiempo de detenerlo, porque hubo una elección que fue libre y democrática, en que ganó un candidato que asume el 14 de enero, y ahí lo que se presenta es una oportunidad para empezar desde el Poder Ejecutivo, con el apoyo de la sociedad y los ciudadanos, a limpiar el resto del Estado.
a reconstituirlo, a reconformarlo, a rescatarlo. Y esto es fundamental que lo hagamos. Esa es la gran tarea de los próximos 4 años. La refundación del Estado de Guatemala desde una plataforma de Estado de Derecho, democracia, de una república que respeta la división de poderes. El consenso general es que las mafias que controlan el Ministerio Público y la FESI usan cuentas anónimas, mercenarias y cobardes, donde mienten, amenazan y difaman, según ellos, para inhibir, silenciar o intimidar a críticos y opositores. Conmigo han intentado lo mismo constantemente, no solo en esas cuentas anónimas y cobardes, sino que además con una serie de mensajeros a los cuales a más de un par de ellos les he enseñado la puerta para que vuelvan a salir por donde entraron. Mensajeros que digan, entre comillas, amablemente darle, digamos, exactamente, una advertencia. a decir que debo tener mucho cuidado porque tienen armadas una serie de historias. Yo lo que les he respondido, y lo digo ahora por primera vez en público, es que si vienen a por mí, como no va a ser una cuestión judicial que esté basada en hechos reales, porque todo lo que ellos hacen es inventar pruebas, si vienen a por mí, que traigan bastantes bolsas plásticas, porque no vamos a salir ni uno solo vivos, porque esto sería un secuestro criminal ejecutado por criminales, y así los voy a enfrentar. Yo no nací para ser prisionero político, ni prestarme a un tipo de atropello de esa magnitud, así que lo siento de verdad, nos morimos todos. Esa es la consecuencia que estoy dispuesto a pagar para evitar un atropello de esa magnitud. Por otro lado, tenemos al dueño de la finca, el señor Dionisio Gutiérrez, que hoy se siente acorralado. Y entonces él viene hoy a denunciar que contra él se están cometiendo las prácticas que él lleva 30 años de cometer contra todos aquellos que se le oponen. Él los denigra, tiene sicarios de la pluma contratados, tiene sicarios físicos, tiene de todo. Hoy él siente que pierde el poder y en su angustia llega a decir que si a él lo llegan a traer a su casa, que lleven bolsas, porque todos van a salir muertos. Señores, pero ¿eso qué está pasando? ¿Está enfermo este señor o qué le pasa? Él no es Dios, pero él se cree Dios. Él se cree el dueño de Guatemala. Pero ya basta, eso no puede ser. Guatemala tiene derecho a escoger su destino. Guatemala tiene derecho a hacer que los guatemaltecos queremos que nuestra patria sea. No es un individuo el que va a condicionar la justicia diciendo que si a él lo tocan lo va a matar a todos los que lleguen. Por favor, y lo dice en la radio. Y solo se excusa diciendo que es primera vez que lo va a decir en público. Bueno, ¿cuántas veces lo habrá pensado en privado? Y dice, traigan bolsas porque en bolsas van a sacar los cadáveres. Bueno, señores, ya cuando esas cosas acontecen, uno se da cuenta que en el país no hay gobierno, que en el país no hay liderazgo y que cualquier mequetrefe, por rico y poderoso que sea, se atreve a decir públicamente una cosa de esas. Por otro lado, tenemos un gobierno que dice y que pretende ser establecido, pero ese gobierno desde ya, inspirado quizá por las actitudes de su financista, don Dionisio Gutiérrez, ha tratado de defenderse evitando que se les investigue y acusando a la señora Consuelo Porras, acusando y amenazando al juez Curuchiche, acusando y amenazando a otros fiscales del Ministerio Público, acusando y amenazando al juez Freddy Orellana. Bueno, entonces, señores, ¿qué podemos esperar? Que suban al poder uno que dice que mata a todo el que se meta con él y otro que ha utilizado a la comunidad internacional, que es la que está presionando al señor presidente o administrador de la finca para que quiten visas, para que los incluyan en listas fantasmas. Y a mí me han querido ahora, desde hace 2 días, amenazarme con la extradición. Me gustaría a mí más que me extraditaran y yo llegara con todas las seguridades a Guatemala, porque deseo estar en Guatemala. Es lo más ardiente que hay en mi corazón y es lo que tengo 30 años de soñar. He luchado en los tribunales por 30 años, he presentado todo tipo de cosas. Nunca se ha presentado una prueba en mi contra, pero nunca se le ha dado trámite a mis cosas. Bueno, entonces, estos señores que están acostumbrados a usar la amenaza, y que están acostumbrados a pagar por los bloqueos, porque este señor que hoy dice que mata a cualquiera que se meta con él, es el que ha estado poniendo la plata para todos los bloqueos y sin importarle qué ha hecho con la economía mediana y pequeña del país. La de él no creo que se afecte mayor cosa. Y por el otro lado, tenemos una serie de instituciones, como la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, los jueces y el Tribunal Supremo Electoral. Y por otro lado, pues tenemos el organismo juzgador y acusador, o no juzgador, el organismo acusador que es el Ministerio Público. Realmente el Ministerio Público hay que reconocer que está haciendo su labor. Y hay que reconocer que hasta este momento el sistema jurídico, que ha sido un sistema con muchos problemas en el país, y yo lo he acusado y yo lo he señalado, en este momento se han apegado bastante a la ley, con excepción del Tribunal Supremo Electoral, que está en el otro campo. Tienen que cubrir tantas picardías que han hecho que entonces tienen que sumarse a acusaciones, a victimizarse y hacer cosas totalmente fuera de lo normal. Hoy viene el registrador y cancela, como yo no he contado, pero fácilmente son 6, 7 partidos.
pero no habla de la cancelación o de la suspensión de semilla, que está ordenada por ley. Bueno, súmenlo pues y cumplan la ley, pero entendamos que nos quedamos sin partidos. Y está bien, porque si todos estos partidos son ilegales, pues cancélenlos. Pero ¿qué vamos a hacer en la finca? Ahora nos quedamos sin administrador, nos quedamos con un dueño que nos está amenazando que nos va a matar, nos quedamos con un nuevo administrador que es un chantajista mentiroso y a todo lo que se dedica es a tratar de empujar sus decisiones como se le da la gana, que hoy da a conocer un gabinete que según él le va a dar tranquilidad al pueblo, y al pueblo lo único que le dio fue intranquilidad, más de la que ya teníamos. Bueno, ¿y qué pasó con el fraude? Todos sabemos que hubo fraude, pero ¿qué pasa con el fraude? ¿Qué va a pasar con el país? Díganlo, ¿qué va a pasar con el país? La verdad, les quiero decir, es triste, porque estamos en la antesala de un conflicto. Y es un conflicto al que vamos a llegar. Tarde o temprano se va a llegar a ese conflicto, pero con toda esa altanería de estos supuestos dueños del país, por estos aliados de estos dueños del país, vamos a enfrentarla sin gobierno, sin Congreso, sin cortes, con un ministerio público que tiene que ir a hacer valer sus tesis frente a un fraude definitivamente denunciado y demostrado. No hay líderes, no hay gobierno. ¿Qué pasó con los líderes del país? ¿En dónde se escondieron? Hoy es cuando el país nos necesita y no puede estar el país a merced de quienes lo amenacen al pueblo, a merced de quienes quieren seguir haciendo lo que se les da la gana. Yo digo hoy, sí señores, hay un caos, pero Dios mediante, Guatemala no caerá. Y yo se los puedo decir, Guatemala no va a caer en manos de esta gente que está procediendo en la forma en que está procediendo y en manos de esta gente que por 30 años han gobernado en la oscuridad y han hecho del país lo que se les ha dado la gana. Han hecho del país su finca, han explotado los recursos como se les da la gana, le han pagado al Estado cuando quieren y cuando quieren no le pagan. Eso debe terminar. Y si queremos algo diferente, jamás podríamos pensar en la continuación de un esquema como ese. Porque ¿qué? Otra vez este señor que hoy dice que va a sacar en bolsas de plástico a quien se meta con él, es el que va a venir a financiar otra limpieza social, el que va a venir a agarrar todas las instituciones del Estado, incluso comprando hasta el embajador de los Estados Unidos de la época. Ay, no, señores, ya no más. Guatemala sí tiene que ponerle un punto final a esto y esta es la semana. Guatemaltecos, abran los ojos, abramos los ojos y estemos muy pendientes, porque lo que se viene en Guatemala ahora es decisivo para nuestro futuro. O caemos en manos de esos delincuentes o logramos un futuro de bienestar, de libertad y de progreso. Entonces, el estar frente a la posibilidad de ser víctima de un atropello de esa magnitud como lo han sido otros, que este Ministerio Público, esta FES y las fuerzas de seguridad que han ejecutado estos secuestros políticos a gente inocente, simplemente por decir lo que piensan, es un atropello que no se debe permitir y que en Guatemala debemos pararlo. Bueno, para que quede totalmente claro, usted recibió ese tipo de, entre comillas, advertencias que, bueno, eran amenazas. Sí, me imagino, hay que hacerlo claro. Claro. La pregunta es, ¿usted entonces les contestó de esa manera, así como lo está diciendo ahora mismo en estos minutos? Absolutamente. ¿Y cuál fue la reacción? El silencio. Y la cobardía, ¿no? Porque al final esta gentuza lo que hace es eso, ¿no? Intimidar y como este es un monstruo que está creciendo, como dije hace unos minutos, es un monstruo que estamos a tiempo de detener. Y en este nuevo gobierno, ese debe ser uno de los temas de la agenda nacional más importantes. Rescatar las instituciones del Estado para que no nos convirtamos en una sociedad, en un pueblo, en una nación víctima, esclava de grupos criminales que ostentan y que dominan y que secuestraron las instituciones del Estado, sobre todo las de la justicia. Bueno, si estamos a tiempo de detener eso, ¿cómo? Bueno, el presidente electo, que está a punto de asumir ya la función de presidente de la República, ha dicho claramente que va a pedir la renuncia de la fiscal general y de los cómplices que ha tenido en esta deriva autoritaria, en esta locura en la que este gobierno saliente se metió, que es un callejón sin salida. Buscando impunidad, estaban intentando destruir la democracia, la poca democracia que hemos logrado construir. Entonces, esta iniciativa hay que apoyarla desde una perspectiva cívica, buscando las formas legales para llevar a cabo la sustitución, el exigir la renuncia de estos funcionarios del sistema de justicia, pues que han sido cómplices de un golpe de Estado. Y a ellos hay que sacarlos del Estado, porque no tienen legitimidad, perdieron el respeto de la nación y no merecen ocupar un puesto como el que hoy tienen. Ahora bien, el presidente electo ha dicho que se va a reunir con la fiscal general y le va a pedir la renuncia, pero está claro que, por lo menos de lo que sabemos hoy, la doctora Consuelo Porras no va a renunciar. ¿Este escenario usted cómo lo ve?
Bueno, yo creo que es una respuesta bravucona y envalentonada de este momento, pero a partir del 14 de enero habrá que ver.